Hola y bienvenidos a esta quinta sesión del ciclo de conferencias organizado por la Universidad Nacional de Piura y la UNED México sobre incertidumbres y perspectivas de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Soy el director de la UNED. En esta sesión tenemos el honor de contar con la participación del doctor don Joseph Daher, secretario general del SUNEDU. El señor Daher es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile e historiador por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor en diferentes universidades, como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya o la Pontificia Universidad Católica del Perú. También fue jefe institucional del Archivo General de la Nación y director de grados y títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria del Perú, el SUNEDU. Actualmente desempeña el cargo de secretario general de dicha entidad. El título de la conferencia que impartirá a continuación es El sistema universitario peruano en tiempos de pandemia. Muchas gracias, doctor Daher. Es un honor contar con su presencia. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por esa presentación. Para mí, por supuesto, es también un honor la posibilidad de estar aquí y de dirigirme a esta audiencia y poder compartir con tan ilustres ponentes que me han antecedido y que vendrán después de mi presentación. Antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera contarles a los que nos escuchan fuera del Perú que esta pandemia agarra al sistema universitario peruano en una situación, digámoslo así, particular. Nosotros en el Perú estamos en medio, en este momento, de una política pública que la hemos llamado la reforma universitaria. Esta reforma universitaria empieza en el año 2014 con la dación o promulgación de nuestra nueva ley universitaria que, entre otros aspectos, crea la SUNEDU, esta Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de la que soy secretario general. Esta ley universitaria que crea la SUNEDU establece que el sistema universitario previamente existente, es decir, que el número de universidades, que todas ellas previamente existentes, van a tener que iniciar un proceso de adecuación a nuevas condiciones básicas de calidad. Este proceso de aprobar, digamos, condiciones básicas de calidad es lo que en el Perú llamamos el proceso de licenciamiento. En esa medida, todas las universidades ya existentes pasan por este proceso de licenciamiento. Es decir, obtener la autorización de funcionamiento, aunque sean universidades ya previamente existentes. Las universidades que atraviesan o que pasan por este proceso de licenciamiento son las que existían previamente, pero que por obligación legal tienen que adecuarse a estas nuevas condiciones básicas de calidad. Y luego, por supuesto, habrá una articulación entre lo que es el licenciamiento y la acreditación. La acreditación apunta más, por supuesto, hacia cuestiones de excelencia, mientras que el licenciamiento habla de condiciones básicas de calidad. Bueno, hacia febrero o marzo de este año estábamos terminando ese proceso de adecuación a estas nuevas condiciones básicas de calidad. Por lo que, de alguna manera, hay que decir que el tener que adaptarnos a estas nuevas condiciones agarra al sistema universitario en un proceso en el cual el licenciamiento había permitido, digamos, no solamente elevar las condiciones básicas de calidad, sino que había permitido ordenar la casa. Es decir, esta pandemia, esta emergencia sanitaria, si bien nos agarra a todos absolutamente desprevenidos,
También es cierto que al sistema universitario peruano lo agarra en el final del proceso de licenciamiento. Hemos tenido en los últimos 3 años un proceso de licenciamiento que ha ido dando autorizaciones o denegatorias a universidades peruanas, y este proceso ha supuesto, repito, el ordenamiento de cada una de esas universidades. Por dar algunos ejemplos, este proceso de licenciamiento empezó evaluando al total del sistema universitario, que eran 144 universidades o 145 con una que no tenía alumnos, y terminando denegando la licencia a 48 universidades, es decir, más o menos un tercio del universo original. Eso quiere decir que este proceso supuso, repito, un ordenamiento, y de alguna manera eso significó que las universidades estuvieran inmersas ciertamente en este proceso que les permitió, digamos, algunas situaciones de ventaja para enfrentar esta emergencia sanitaria. Eso no quiere decir, por supuesto, que esta situación haya sido fácil para el sistema universitario, ni muchísimo menos, pero sí quiere decir que se enfrentó con algunos antecedentes que permitían que el sistema estuviera, como digo, un poco más ordenado que en tiempos anteriores. En segundo lugar, lo que quiero decir es que desde el principio se determinó en el Perú que no podían haber clases presenciales, ni en educación básica, ni en educación superior técnica o tecnológica, y por supuesto tampoco en educación universitaria. Es decir, en marzo, cuando todos estábamos ya más o menos preparados para iniciar las clases presenciales, la emergencia sanitaria prohibió desde el inicio prácticamente que existieran clases presenciales. Y por lo tanto, lo que tuvo que hacer el sistema universitario peruano fue adaptarse a esta situación. Es decir, comenzar a enseñar y a dictar clases en modo remoto, pero en función de lo que se había pensado como presencial. Es por eso que a los 15 días de dada la emergencia sanitaria, esta superintendencia, la SUNEDU, emitió unos criterios para que se diera esta adaptación, ¿no? Esta adaptación, repito, no presencial. Es decir, ¿qué es lo que hizo la SUNEDU? En función de lo que se había pensado que se iba a dictar de manera presencial, se da una serie de criterios, una serie de orientaciones para que eso que en un principio iba a ser presencial comience a dictarse de manera remota o de manera no presencial. Aquí tenemos algunas primeras cifras. De las 144 instituciones educativas, 115 remitieron información, 8 decidieron que no iniciarían clases y 21 aún no envían la información. Vamos de ahora en adelante a hablar de algunos componentes y de indicadores en función de aquellas universidades que en efecto remitieron información. Estos criterios de los que les hablaba, que la SUNEDU dio a los 15 días de haber iniciado la emergencia sanitaria, tenían 4 componentes. Cada uno de estos componentes tenían varios indicadores. En este cuadro he puesto algunos de los que considero más importantes. Estos componentes tienen que ver con la planificación de la adaptación no presencial, con la gestión de esa adaptación, por supuesto, con el soporte tecnológico y con la propuesta pedagógica. Estos 4 componentes lo que buscaban era orientar a las universidades
para que puedan adaptar lo que, repito, se había pensado que iba a hacer de manera presencial para dictarlo de manera remota. No hablamos todavía, por lo menos en el primer semestre de dictado, de una educación, digamos, totalmente a distancia, sino de lo que hablamos es de una adaptación a una modalidad distinta, porque como todos sabemos, la educación presencial y la educación a distancia son dos modalidades distintas. No necesariamente una es mejor que la otra, no necesariamente una es más completa que la otra, no necesariamente una se va a quedar ahora y va a reemplazar totalmente a la otra, sino que son dos modalidades completamente distintas y que por supuesto responden a concepciones y metodologías distintas. De lo que se trata entonces es, ante la imposibilidad de dar clases presenciales, hay que adaptar lo que en principio se pensó presencial para de manera remota. Y en ese sentido es importante, por supuesto, la planificación, que tiene que ver con la identificación de asignaturas que pueden ser dadas en forma no presencial y la reprogramación de aquellas asignaturas que no pueden ser dadas en forma no presencial. Por ejemplo, aquellas asignaturas que tengan un fuerte contenido práctico que sería muy difícil poderlo dar de manera remota. En segundo lugar, en estos indicadores se habla de la gestión, ¿no es cierto? Es decir, de cómo vamos gestionando esa adaptación, es decir, la capacitación en herramientas pedagógicas, tanto para docentes cuanto para alumnos, las estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes y también algo que es muy importante en una realidad como la nuestra, el tomar medidas que mitiguen de alguna manera las brechas de acceso que se generan por el acceso desigual de estudiantes a la Internet y a la tecnología. Un tercer componente importante es el soporte tecnológico, es decir, las universidades debían asegurar contar con sistemas basados en tecnologías de la información. Parte del licenciamiento que les comentaba hace un momento justamente también se ocupaba de este indicador y por eso decía hace un momento que de algún modo llegamos con ciertas ventajas a esta situación de emergencia sanitaria. Y finalmente, la propuesta pedagógica, lo que yo conversaba hace un momento de lógicas distintas, de metodologías distintas, y por lo tanto las universidades tenían que demostrar que en esta adaptación no presencial habían tenido una ruta de aprendizaje y por supuesto unas evaluaciones, que habían pensado en evaluaciones que fueran distintas o complementarias a la lógica de la presencialidad. Lo que quiero compartir con ustedes ahora son solamente algunos indicadores de estos componentes para ver cómo se ha ido comportando el sistema universitario peruano en estos tiempos de pandemia. Son cifras que están referidas hacia inicios de este mes, están actualizadas hacia inicios de este mes, del mes de septiembre, y que se refieren, por supuesto, al primer semestre del año, que la gran mayoría de universidades en el Perú está ya terminando. Este primer indicador habla de un 71% de universidades que han identificado las asignaturas que deben ser reprogramadas. Es decir, recuerden ustedes que este componente nos hablaba de aquellas asignaturas que pueden ser dictadas, pero también aquellas asignaturas que deben ser reprogramadas, es decir, aquellas que tienen un contenido práctico muy importante que de pronto no es compatible con una educación remota o a distancia. Esto, por supuesto, va a tener un impacto, ¿no es cierto?,
en el desarrollo de los programas, en la trayectoria de los estudiantes, y por eso en esta misma normativa, la SUNEDU permite que el próximo año, en vez de que hayan 2 semestres al año, puedan haber 3 semestres durante ese 2021. Otro indicador que quiero compartir con ustedes y que es un indicador ciertamente importante, habla del 94% de universidades que capacitaron a sus docentes en herramientas pedagógicas basadas en plataformas virtuales o TIC. Esto, por supuesto, tiene un impacto directo en la calidad del servicio. Se tiene un enorme reto en este componente y de alguna manera el sistema universitario peruano está demostrando que ha logrado, de acuerdo a lo que ha visto SUNEDU, capacitar a los docentes en este tipo de herramientas. Esta capacitación, por supuesto, no acaba para este momento, sino que va a ser muy importante porque también va a permitir transformar las capacidades de los docentes a largo plazo. En este momento, dado que hay un segundo semestre que tiene que darse también de manera remota o no presencial, es importante que las universidades sigan capacitando a sus docentes en este tipo de herramientas. Por otro lado, tenemos un 52% de universidades que ejecutaron medidas de mitigación por la brecha en el acceso a Internet o tecnología. Aquí, sin duda, hay una oportunidad de mejora. Si bien es cierto, tenemos un porcentaje mayor a la mitad de universidades que están en este momento ejecutando la enseñanza no presencial, creo que hay una oportunidad de mejora del sistema universitario porque en un país con las brechas de acceso a la tecnología como es el nuestro, es muy importante, es fundamental que en esta adaptación a herramientas no presenciales de lo que en un momento se pensó como presencial puedan ejecutarse efectivamente medidas de mitigación sobre las brechas. Algunas cifras de nuestra realidad en el Perú demuestran que solo la mitad de los hogares del país tienen suficientes dispositivos para sus miembros y en ese sentido se ha podido encontrar y mapear algunas de las estrategias que han empleado universidades justamente para mitigar esta brecha en el acceso a la tecnología y al Internet. Han entregado módem, han entregado dispositivos móviles, también han prestado laptops, en algunos casos han entregado chips con conexión a Internet, también entrega de datos móviles, es decir, una serie de estrategias que han podido establecer las universidades públicas o privadas para mitigar esta brecha tecnológica que todavía existe en nuestro país y que no solamente todavía existe, sino que es ciertamente un asunto por mejorar. Otro indicador que tiene que ver con el componente de gestión es el porcentaje de universidades que plantearon medidas específicas para la estrategia de seguimientos a estudiantes. Tenemos que es el 81% de estas universidades que han decidido porque además era parte de las orientaciones que daba la SUNEDU, que establecer efectivamente estrategias de seguimiento como tutorías, como acompañamiento académico, como una comunicación más cercana y esto en una naturaleza de educación a distancia o de educación no presencial, creemos que resulta fundamental para el logro de aprendizajes y por supuesto también para disminuir una probable deserción. Hemos encontrado que, por supuesto, el 95% de las universidades declaran tener
sistemas basados en tecnologías de la información y que por supuesto por eso pueden, digamos, enfrentar este reto de enseñar de manera no presencial. Y también tenemos que el 61% de estas universidades cuentan con una propuesta pedagógica que definen una ruta de aprendizaje dentro de la cual, por supuesto, hay que incluir la adaptación de mecanismos de evaluación que en un principio se pensaron para una educación presencial, pero que tienen que ser ciertamente adaptados a esta realidad que hemos tenido que enfrentar en este primer semestre y que seguimos enfrentando en el siguiente. Aquí este porcentaje, si bien es cierto, es un porcentaje, digamos, superior al 50%, pero creo que también es una oportunidad de mejora que tiene el sistema universitario para el semestre que viene y para la adaptación en general no presencial de las materias. Sobre esta adaptación de las universidades peruanas, quizás algunas conclusiones preliminares. La primera es esa, que estamos hablando de resultados preliminares, son resultados al 3 de septiembre, seguimos recogiendo información, seguimos actualizando estas cifras, tenemos otros indicadores, pero yo he escogido algunos de ellos para compartirlos con ustedes. Efectivamente, durante todo este semestre seguimos orientando a las universidades para que puedan cumplir con estos indicadores que han sido establecidos desde la SUNEDU. En la medida que esto ha sido algo efectivamente imprevisto para todos, el enfoque de la SUNEDU ha sido más orientativo que punitivo, pero por supuesto eso no impide, como no ha impedido, que allí donde hayan denuncias, la SUNEDU pase a supervisar y fiscalizar si fuera el caso. Como decía en mi presentación, yo creo que hay para el sistema universitario peruano oportunidades de mejora en estrategias para cerrar las brechas en el acceso a la tecnología y también en implementar otros instrumentos específicos para la evaluación y el seguimiento a los estudiantes. Finalmente, comentarles que la SUNEDU ha entendido que si bien es cierto, la educación a distancia ya existía antes de la emergencia sanitaria, ahora ha llegado y ha llegado para quedarse. Nuestra normativa, específicamente nuestra ley universitaria, no tenía, digamos, normado o regulado la educación a distancia. Había algún artículo que se refería a ella, pero de manera muy general, sin especificar, digamos, condiciones o requisitos o porcentajes. Lo que ocurría o lo que había era de un modo muy general. Lo que esta emergencia sanitaria nos ha traído de inmediato es la modificación de ese artículo a través de un decreto legislativo y el encargo en ese decreto legislativo a la SUNEDU de establecer condiciones básicas de calidad para la educación a distancia. Es decir, ya no para la adaptación a esta situación de emergencia, sino para que las universidades tengan efectivamente indicadores, orientaciones y condiciones desde las cuales comiencen a pensar y comiencen a preparar y comiencen a proponer aquellos programas, aquellas carreras que en uso de su autonomía universitaria decidan a partir de ahora comenzar a dictar a distancia. Lo que hemos visto hasta ahora, repito, es
este proceso de adaptación de una lógica no presencial a la práctica de tenerla que dictar de manera remota o a distancia. Lo que quiero presentarles ahora como una de las consecuencias de esta emergencia sanitaria son las nuevas modalidades que ha normado la SUNEDU para presentarles las nuevas condiciones básicas de calidad para la educación a distancia. Es decir, es la concepción que desde el Estado se ha definido para que a partir de ahora tengamos la educación superior universitaria en las modalidades a distancia. Las universidades entonces, usando su autonomía, podrán decidir a partir de ahora qué carreras pueden ser dictadas, qué carreras de las suyas, qué programas de los suyos pueden ser dictados a distancia desde el inicio, no como el proceso de adaptación, sino desde el inicio, porque, repito, esta posibilidad no estaba del todo clara y no estaba normada en la ley universitaria vigente. Como consecuencia, repito, de la emergencia sanitaria, el Estado peruano ha pensado en estas nuevas condiciones básicas de calidad, en este nuevo modelo de licenciamiento para la educación a distancia que va a permitir que las universidades creen nuevos programas, amplíen su oferta universitaria, cambien la modalidad de alguna de sus carreras o de acuerdo a lo que las propias universidades decidan. En esa medida, ahora en el Perú tenemos la posibilidad de dictar presencial, como siempre lo teníamos, semipresencial o a distancia. En la modalidad presencial, de acuerdo a estas nuevas modalidades, de acuerdo a estas nuevas condiciones básicas de calidad que como consecuencia de la emergencia sanitaria SUNEDU ha establecido, podemos tener que una modalidad presencial admite hasta el 20% de créditos en entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que a partir de ahora la modalidad presencial va a permitir tener hasta un 20% de actividades o créditos o cursos no presenciales o a distancia o remotos. Sin que eso, cambie la modalidad propiamente presencial. Es decir, esta emergencia sanitaria, esta necesidad de tener que adaptar lo que habíamos pensado como presencial en no presencial, nos está haciendo darnos cuenta que la modalidad presencial puede admitir un porcentaje de cursos, de créditos, de actividades en entornos virtuales de aprendizaje, sin que eso signifique que estemos en una modalidad distinta de la presencial. Pero si las universidades quieren ir más allá y quieren dictar carreras a través de la modalidad semipresencial, podrán hacerlo y definiremos la modalidad semipresencial como aquellas carreras que dan más del 20% de cursos a distancia y hasta el 70%. Si nosotros consideramos que hay carreras que pueden tener esta metodología de hasta el 70% en entornos virtuales, estamos entonces en la modalidad semipresencial. Y finalmente, la modalidad a distancia es aquella que tiene más del 70% de créditos a través de entornos virtuales de aprendizaje. Para la modalidad a distancia no deben superar el 80% para los programas de pregrado y para los programas de pregrado básicamente. Los programas de maestría sí van a poder ser a partir de ahora el 100% virtuales e igualmente también aquellos programas de pregrado pero que están pensados para una población adulta también van a poder ser
100% virtuales. Estas son las nuevas modalidades de educación semipresencial y a distancia que ha normado la SUNEDU, repito, como consecuencia de esta modificación a la ley universitaria que fue necesaria porque, repito, no estaba lo suficientemente normada. Y ya para terminar, les presento simplemente este cuadro que habla de las condiciones y menciona el número de indicadores que cada una de estas condiciones tiene. Estas condiciones básicas de calidad o este modelo de licenciamiento de programas a distancia y semipresencial nos habla de 5 condiciones, de una propuesta formativa y normativa, de los docentes, por supuesto de un soporte académico administrativo, de una infraestructura tecnológica y física y de estrategias y mecanismos para este desarrollo de la modalidad semipresencial. Como ustedes ven, estas condiciones tienen íntima relación con los componentes que sacamos en su momento de adaptación de lo no presencial, perdón, de lo presencial a lo no presencial, pero ahora estas condiciones es el modelo de licenciamiento que utilizarán las universidades en caso quieran cambiar de modalidad alguna de sus carreras o prefieran crear nuevos programas con esta modalidad, bien a distancia o bien semipresencial. Lo que van a tener que demostrar, entonces, es que tengan una clara propuesta formativa, una plana docente capacitada para el correcto desarrollo de estos programas académicos, un soporte académico y administrativo que sirva de apoyo, efectivamente una infraestructura tecnológica que lo permita y estas estrategias para el desarrollo de la modalidad semipresencial. Y con eso, básicamente, es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Daher. A continuación intervendrá el magíster don Elar Torres Quiroz, catedrático de la Universidad Nacional de Piura. Señor Torres, muchas gracias por aceptar participar en este ciclo de conferencias. Tiene usted la palabra. En primer lugar, hacer llegar mi saludo al ponente que nos ha dado una explicación muy significativa de los avances y de cómo se ha ido enfrentando el desarrollo de la docencia universitaria en el contexto de la pandemia. Saludar también a los organizadores y a todo el público que en este momento está participando de estas importantes conferencias que se han programado en coordinación desde la Universidad Nacional de Piura. En primer lugar, señalar pues de que el ponente disertó sobre el proceso de licenciamiento de las universidades públicas y privadas en el Perú. Ese proceso de licenciamiento, como todos sabemos, ha tenido marchas y contramarchas. Y la cuestión fundamental para que las instituciones alcancen su licenciamiento definitivamente es el presupuesto. Y un problema concreto, quiero ponerlo en tapete para tenerlo como información, el Estado peruano, por ejemplo, a las universidades públicas, apenas lo subvenciona con el 50% de su presupuesto. El resto del presupuesto de las universidades públicas son generadas por las propias universidades, con la modalidad llamada recursos directamente recaudados, ¿no? De esa manera, algunas universidades tienen más recursos que otras. Por ejemplo, en el Perú, la UNI es una de las universidades que capta más recursos a través de programas, de empresas creadas, de tal manera que le permite, digamos, financiar proyectos de investigación.
pero existen universidades que no tienen esa posibilidad. Esa prefiguración que presento se ha dado pues en el contexto del proceso de mercantilización de la educación, ¿no? Pero no podemos nosotros analizar el problema de la universidad al margen del contexto social, económico, político, ¿no? Los países latinoamericanos y las sociedades a nivel mundial han experimentado 40 años de flexibilización laboral, de apertura de sus economías, 40 años de aplicación del modelo económico neoliberal. El producto lo estamos viendo todos. Se ha destruido el sistema de salud y el sistema de educación, que son sectores sensibles de toda sociedad. De tal manera que el COVID ha afectado de forma diferenciada tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque todo se ha privatizado. De tal manera que la pandemia ha puesto en evidencia, digamos, la necesidad de cambiar el modelo económico. Así como ahora, necesariamente, como dice nuestro ponente, tenemos que incorporar ya a la vida cotidiana el trabajo remoto en la educación. También hoy en día las sociedades en el mundo están entendiendo la importancia de que el Estado vuelva a cumplir su papel directriz o de conductor del desarrollo de las sociedades. Ahora, una cuestión importante que hablaba el ponente es el caso que desarrollaba últimamente, el caso de la propuesta de educación presencial, semipresencial y a distancia, ¿no? En el caso de la educación presencial, mayormente acuden adolescentes o jóvenes que se incorporan masivamente a la educación superior. Los jóvenes que no tienen recursos, antes de la pandemia, optaban por la educación semipresencial, es decir, a programas de formación que se desarrollaban los sábados y domingos, en el caso de Piura, que yo conozco, ¿no? Y a distancia, generalmente eran los jóvenes o los adultos que trabajaban durante toda la semana, pero de su computador, digamos, seguían una carrera profesional, ya sea de contabilidad, ya sea de educación, ya sea de derecho y otras, ingeniería del sistema y otras carreras, ¿no? Pero para eso había una necesidad, una condición, manejar el lenguaje informático, manejar, digamos, las computadoras, tener un conocimiento, digamos, digital. Entonces, la pandemia, por ejemplo, en el caso de Piura, nos encuentra a nivel de educación básica regular que un promedio de 100.000 estudiantes, según las autoridades, 100.000 estudiantes de educación básica regular han desertado del sistema educativo este año. ¿Por qué? Por el problema de la brecha digital. En el caso de la Universidad Nacional de Piura, que es una universidad, digamos, que ha sido licenciada, por ejemplo, se aplicó una encuesta interna y resulta que más del 40% de estudiantes tenían problemas de acceso o de conectividad, ¿no? Y aquí yo certifico lo que dice el secretario general de la SUNEDO. La universidad, a través del Estado y el apoyo de la SUNEDO, por ejemplo, se trató de cubrir esa brecha digital a través de entrega de dispositivos digitales a los estudiantes. Pero el problema es aún más grave. O sea, el problema no solamente es el acceso a Internet, la conectividad. El problema también se presenta que no se cuentan con computadoras, con los soportes necesarios o adecuados. Por ejemplo, muchos jóvenes tienen un computador que no tiene cámara. Entonces tienen que agregar ese soporte, ¿no? Tenemos un porcentaje elevado de jóvenes que viven en zonas con señal endeble o débil señal.
Y también tenemos, digamos, lo más usual, la carencia de competencias digitales. Entonces, en esa situación, creemos de que se están haciendo esfuerzos por cerrar esa brecha digital desde la universidad, en este caso Nacional de Piura, pero el contexto, la realidad nos exige tomar medidas urgentes que permitan que las universidades públicas tengan acceso a un mayor presupuesto, a un mayor financiamiento de parte del Estado, para cumplir con las funciones esenciales de la universidad, como es la formación, la investigación y la extensión universitaria. Aunque el concepto que está de moda es responsabilidad social universitaria, pero creemos que el ejercicio de la docencia universitaria tiene que darse en el contexto de investigación y en el ejercicio de la extensión universitaria, de tal manera que permita, pues, desarrollar lo que algunos pensadores críticos lo llaman la ecología de saberes, o tener como eje lo que es la investigación-acción. En ese contexto creemos que es posible innovar, es posible cambiar, y necesariamente tenemos que entender de que la educación presencial con la educación remota no se contradicen, sino se complementan, y más aún tienen que complementarse en el contexto de post-pandemia, porque la realidad nos está llevando a eso. Pero señalar, precisar que la educación presencial por ningún motivo, en ningún momento va a ser superado por la educación remota, por más tecnología que se use, porque la relación del maestro-alumno genera lo que sea un vínculo de afectividad, un vínculo de un contexto de emociones, de compromisos y sobre todo de identidad. Lo que se trata es desarrollar, pues, en ese contexto del desarrollo de la vida universitaria, un sentimiento de pertenencia con la institución y con el proceso, digamos, de la realidad local, regional y nacional. Bueno, esa era mi participación. Y reiterar mi saludo al ponente, porque ha tenido una brillante, digamos, disertación sobre los pasos que viene dando la SUNEDU. Pero definitivamente yo sugiero, como soy parte del sindicato de docentes de la universidad, que la SUNEDU tenga un mayor vínculo con la comunidad universitaria, porque a veces algunas medidas se toman al margen de la comunidad universitaria, y es un poco que hay una suerte de incomunicación. Hay que profundizar esos cambios en un contexto de diálogo, ¿no? En un contexto de democratización de la función pública y del desarrollo del ejercicio de la docencia o la praxis pedagógica. Gracias. Con el mayor gusto, agradecer los comentarios del profesor. Creo que ha hecho un diagnóstico también importante, valioso, de cómo ha sido esta adaptación. Sin duda, hay, digamos, cuestiones que debemos mejorar. Sin duda, tenemos que ir más hacia el diálogo, hacia la comunicación con la comunidad universitaria. Por lo general, en SUNEDU, cuando aprobamos algún tipo de norma, siempre la consultamos con las universidades, no con alguna en particular, sino que ponemos el documento de manera pública para recibir comentarios, observaciones. Esto es algo que venimos haciendo desde prácticamente el inicio de SUNEDU, pero que tenemos que reforzarlo y subrayarlo y sin duda poder obtener de las propias universidades también comentarios. Creo que efectivamente nuestro profesor tiene razón en que las universidades tienen que seguir apuntalando estrategias de mitigación de brechas tecnológicas, como lo decía en mi presentación, en un país donde solo apenas la mitad de los hogares tienen dispositivos como para poder acceder a este tipo de educación. Creo efectivamente que hay un problema de presupuesto, pero que creo también en los últimos años se ha venido, digamos,
mitigando un poco el presupuesto en educación superior ha aumentado notablemente en los últimos años y quizás el hecho que la gran mayoría, el 90% de universidades no licenciadas sean universidades privadas y no universidades públicas, puede más o menos darnos una idea de que las universidades públicas con mucho esfuerzo, por supuesto, han logrado ir adaptándose progresivamente a las condiciones básicas de calidad. Y finalmente quisiera decir que, como bien nos ha dicho el profesor, el Estado debe cada vez más cumplir un papel rector, ¿no?, en diversas actividades, pero sobre todo también en educación. En el caso de educación superior, el Estado tiene este papel desde prácticamente el 2014, 2015, cuando la ley universitaria le da claramente ese papel al Ministerio de Educación y crea a la SUNEDU como ente central. Pero en realidad es poco tiempo, es una reforma universitaria que lleva poco tiempo y que irnos adecuando a lo que supone la aplicación de una política pública es un proceso que debe continuar. Y sí, yo creo que, como bien nos ha dicho, ahora sí, para terminar, la educación presencial y la educación a distancia tienen dos lógicas distintas. No se trata de que una supere a la otra. Precisamente ahora la modalidad a distancia para los jóvenes universitarios siempre supone un porcentaje de educación presencial, porque probablemente queremos que estos jóvenes tengan esa muy rica relación entre docente y alumno, pero también se permite para el posgrado o para la educación para adultos que esta modalidad sea 100%. Yo creo que lo que viene ahora, por eso es que la modalidad presencial también incluye ahora posibilidad de créditos virtuales, y creo que esta es una de las enseñanzas que nos deja la pandemia en el sistema universitario peruano. Muchas gracias. Creo que se ha producido un debate o al menos un intercambio de ideas muy interesante, pero lamentándolo mucho no disponemos de más tiempo y tenemos que dar fin a esta sesión. Le agradecemos enormemente su participación, tanto al señor Torres como al doctor Daher, y como siempre, muchas gracias también a todos los asistentes, a quienes les esperamos en la siguiente sesión. Un saludo a todos.